Bienvenidos una vez más a Primer y Punto con sus hosts Abraham Prem y Marco Antonio Tena. Bienvenidos una vez más a Primer y Punto. Hoy es jueves 24 de julio y como siempre, un excelente día para platicar de fantasy y de fútbol americano. Yo soy su host Marco Antonio Tena y como siempre estoy aquí acompañado de Abraham Prem de Pro Football Focus. Ya vamos en el episodio 104. El día de hoy vamos a platicar de la NFC del Oeste. Abraham, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el jueves? Ya listo para entrar al fin de semana, ¿no? Qué feliz estoy. Estamos a una semana del Hall of Fame Game. El próximo jueves, a esta hora, mientras estemos grabando, va a haber fútbol ahí en NFL Network. Estamos muy contentos. Es el único momento, lo hemos mencionado, donde puedes estar emocionado por este juego, ¿no? Los Chargers contra los Lions. No vamos a ver a nadie, a ningún jugador de importancia, desde mi punto de vista. Creo que nunca en el Hall of Fame es así, pero Football Season, Fantasy Drafts se están acercando. Qué mejor momento para estar aquí con nosotros en Primer y Punto. Así que vamos a darle y vamos a ayudarles a ganar ese Fantasy. Creo que es el último jueves hasta enero que ya no tenemos fútbol americano. Entonces sí, yo también estoy bastante emocionado. Antes de que pasemos a las noticias, les queremos recordar que tenemos nuestra guía de fantasy fútbol en español con nuestro ranking top 200, nuestros análisis por división y bueno, pues este código fantasy 2025 para 20% que ya se va a acabar la próxima semana. El próximo jueves ya no va a estar disponible este código, entonces aprovechen. Recuerden, la verdad, o sea, yo he mejorado con estas guías, digo, no con la nuestra. Sacamos una en inglés, bueno, conseguimos una en inglés primero. Sí. Y ya poco a poco fuimos aprendiendo de este bellísimo juego. Abraham, ¿algún comentario antes de que pasemos a las noticias? No, quieren estar ahí al pendiente. Se vienen las último par de actualizaciones de rankings. Yo creo que va a haber 2 para agosto, porque ya ahorita hay videos de training camp, hay un poquito de hype, hay lesionados ya, que ahorita lo vamos a comentar, pero aprovechen la guía, aprovechen el descuento, que como mencionó mi gran amigo Toño, le queda poquito, y pues no se lo quieren perder, llegar a su Fantasy Draft lo más preparados posible, aparte de estar viendo los programas sin duda. El día de hoy vamos a hacer una lectura dramática de los primeros tweets que estamos viendo del minicamp. Vamos a poner una música aquí elegantito. Mi perro. El novato de los Steelers, el quarterback Will Howard, hizo una cuenta falsa para que la defensiva salte de offside y luego con un lanzamiento falso consiguió un first down muy fácil. Ojitos de emoji. Howard se vio como un veterano en Pittsburgh y todo el campamento estaba impresionado. Vamos al siguiente tweet. El quarterback de los Falcons, Michael Penix, comenzó su conferencia de prensa con buenas noticias para los entrenadores de Fantasy Football. ¿Vieron que le dimos el balón a Kyle Pitts el día de hoy? Va a haber mucho de eso. Abraham, ¿algún comentario que quieras hacer sobre estos overhypes que ya estamos empezando a ver y ni siquiera ha pasado un día? Aquí encajaría perfecto el meme de That is bait, porque yo no me la voy a creer aquí con Michael Penix. Lo que vimos con Michael Penix cuando tomó el cargo fue darle todos los targets a Drake London. Sé que este es otro año. Kyle Pitts se dice que está entrenando con los wide receivers, pero creo que ya conocemos el trend de Kyle Pitts cuando llegamos a estas instancias de la temporada. La noticia más relevante el día de hoy, Justin Fields fue removido del entrenamiento de los Jets en camilla, la verdad, pues algo sorpresivo. En el primer entrenamiento una lesión en el dedo del pie que pues están mencionando que es una fractura, ¿no, Abraham? Y puede ser, sí. Todavía no está confirmado oficialmente. Sí, por lo menos no se vino en las peores noticias, ¿no? Que era algún ACL, algún ankle sprain, pero aún así, para un quarterback que lo que más atrae es el rushing, no está bueno tener ahí el pie lastimado. Sin duda, si pensábamos que la carrera de Aaron Rodgers como quarterback de los Jets había sido corta con 4 jugadas, ¿qué tal? ¿Qué me dices de un entrenamiento? Una jugada bueno, quién sabe si fue una jugada de entrenamiento, pero sin duda lesionarte en el primer entrenamiento es algo que prende las alarmas, en especial por lo que mencionas. Justin Fields es un jugador que nos llama la atención por su capacidad de correr, entonces pues al menos, aunque no,
O sea, aunque sí regrese a pues la primera Sí, semana, ya hay que tener un poco de precaución. cuidado, hay que balancear las expectativas y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrollan Tyrod estos Taylor minicamps. es Tyrod Taylor es el, el titular ahora, el ¿no? segundo quarterback ahí detrás de Justin Fields, entonces si están ahí en su dynasty y tienen a Fields o tienen, tienen problemas en quarterback, tal vez un pequeño dart throw en Tyrod Taylor con la esperanza que Justin Fields no esté listo para la primera semana. Ahora sí, vamos a platicar del panorama general de la división NFC del Oeste. A mí, personalmente, cuando iba creciendo, siempre se me hizo una división como también relativamente débil. Los Rams en San Luis no eran tan fuertes. Los Cardinals de repente tenían sus momentos y Seattle también era ahí, pues, pues de repente estuvo en un Super Bowl, pero Sí, Russell la Wilson, verdad 12 no se men. me hizo, no se me hacían como muy protagonistas y en los últimos años se me ha hecho una de las divisiones más fuertes. Justo viendo el análisis que hicimos de los equipos, me llamó mucho la atención. Los Cardinals, al parecer, jugaron mucho mejor de lo que parecía el año Sí. pasado. Abraham, ¿cuál es tu panorama general de la división? ¿Cómo los estás viendo? ¿Cómo los estás analizando de cara al 2025? Mira, es una división fuerte, honestamente. O sea, son cuatro equipos que no sorprenderían si se meten a playoffs, ¿no? O sea, o sea, no estoy diciendo los cuatro, pero cada equipo, ¿no? O sea, tiene sus probabilidades de meterse a los playoffs, tienen buenos jugadores, especialmente en el lado ofensivo. Y para Fantasy creo que hay mucha producción aquí. Lo que más me interesa claramente es dónde van a estar agarrando a Christian McCaffrey en sus drafts, porque yo ahorita en mis mock drafts lo he visto por todos lados. Sabemos el potencial de Christian McCaffrey, pero también los Rams tienen bastante poderío ahí con Puka Nacua, Karen Williams y llega Davante Adams. Estamos hablando de jugadores que se están yendo una vez más entre las primeras 3 rondas de fantasy que van a ser muy importantes para tu equipo. Entonces fue bastante divertido hacer el análisis para el día de hoy. Pues vámonos de lleno a platicar de los Cardenales de Arizona. El año pasado quedaron 8-9, fueron los terceros de la división. Aquí es lo que te quise comentar hace unos momentos. Me llamó mucho el puntos por partido del año pasado, 23.5, poniéndolo en la posición 11, casi pues casi top 10 de la NFL. Y bueno, un poco te deja como queriendo más o intentando entender dónde estuvo el error. Abraham, ¿cómo estás viendo a los Cardenales que creo que les están proyectando el mismo número de victorias que el año pasado? Pues mira, me gusta el equipo, creo que la cosa número uno aquí es Kyler Murray, si puede regresar un poquito al rushing production que nos tenía acostumbrados en años anteriores. En 2024 aún así tuvo muy buenos stats corriendo el balón, pero en el 2020, solo para dar como lo que era antes el rushing production de Kyler Murray, 2020 tenía 8.3 intentos de acarreo por partido, cosa que ya bajó a 4.6 ahora en el 2024. Y creo que lo vimos Pero el año algo pasado. dijo que quería correr más este año, Sí, ¿no? justo es lo que te iba a mencionar. Él está consciente de que debe correr un poco más. Ya pasó todavía más tiempo de esa última lesión, ¿no? Que tuvo hace, ¿qué fue ya? 2 años, creo. Eh, Marvin Harrison puede que dé ¿no? O sea, estamos esperando a que dé un paso hacia adelante. Tiene a Trey McBride, que le acaban de pagar su buen dinero, y ¿Crees tienes que a por el James precio Conner. que estamos pagando por Marvin Harrison va a hacer un breakout este año o no va a llegar a ese punto todavía para ti? Me gusta lo de Marvin Harrison, porque el año pasado, sabemos la historia, lo estábamos drafteando como En el pick 12. en la primera ronda. Yo lo agarré en múltiples ligas en ese 1-2 turn, me arrepentí muchísimo, pero este año creo que se está yendo en su rango, que es al final de la tercera, cerca de la cuarta ronda, que es por ejemplo donde se estaba yendo Malik Neighbors el año pasado. Marvin Harrison creo que tiene potencial, tuvo 114 targets en el 2024, que son buenas, pero 45 de esas 114 fueron uncatchable targets. Entonces, ¿qué tal si Kyler Murray es un poquito más efectivo con sus lanzamientos? Lo hacen que la ofensiva sea un poco más fácil para Marvin Harrison. Lo puedo ver trepándose al top 20 sin ningún problema. Hablando de James Conner, creo que es uno de los RB2s más safes, sin contar lesiones, obviamente. Los últimos 3 años promedia entre 15.4 y 15.9 PPR Fantasy Points por partido.
y esta es una ofensiva que no hizo muchos cambios, honestamente, ¿no? Sus drafts y sus off-season moves fueron más inclinados hacia la defensa, el coaching staff, especialmente en la ofensiva, se quedó similar, y creo que podemos ver algo muy parecido a lo que vimos el año pasado con cómo se movía esta ofensiva, y sabemos esos partidos. James Conner era el bell cow, promediando casi 18 o más oportunidades por partido. Trey McBride, ya para acabar, en 2024 tuvo 139 targets, 111 recepciones para 1,146 yardas y solo 2 touchdowns recibiendo. Solo 2 touchdowns recibiendo para Trey McBride en 111 recepciones. Creo que va a haber algo de regression en el favor de McBride. Y si esos 2 receiving touchdowns lo vemos más cerca del 5 o del 6, creo que podemos estar hablando del tight end 1 en fantasy. No, sin duda la gente lo está comprando así en los drafts de fantasy. Todos están muy conscientes que los números de McBride el año pasado fueron una locura. Tuvo 4 touchdowns. Sin los touchdowns. 2 fueron rushing, Ajá. aparte. O sea, tuvo uno que recuperó de fumble y uno que fue un acarreo para él. Pero sí lo intentaron buscar en el end zone con pases y creo que pueden concretar este año y eso le va a dar el boost, desde mi opinión. Antes de que pasemos rápido, ¿superan su línea de 8.5 los Cardinals o no para ti? Yo creo que sí, hicieron muy buenos cambios en la defensa, trajeron a Josh Sweat, trajeron a buenos jugadores que acaban de ganar anillos y creo que se va a ver mejor este equipo de los Cardinals. Muy bien, vamos a platicar ahora de los Seahawks de Seattle. El año pasado terminaron 17 segundos en la división. Sus puntos por partido, 22.1, posicionándolos en el ranking 18. Justo era lo que me llamó un poco la atención, contrarrestándolo contra Arizona, que bueno, se acaba colando Seattle ahí un poco más arriba de la división, pero con una ofensiva pues un poco más lenta, un poco más con un ritmo desacelerado. Y bueno, creo que se deshacen de DK Metcalf, se deshacen de Tyler Lockett y también de Geno Smith. Es una ofensiva nueva por completa que está girando alrededor de Jackson Smith en Jigba, ¿no? Abraham, ¿cómo los ves para este año tú? La verdad no me emocionan mucho, pero creo que les va a ir bien. Es que hay mucho talento, pero hay muchas piezas en movimiento, ¿no? Como mencionaste, Sam Darnold es ahora el quarterback, llega Cooper Kupp, MVS y ahora Clint Kubiak, el nuevo coordinador ofensivo que llega de los Saints. Entonces, creo que vamos a ver algo muy distinto a lo que vimos el año pasado, desde todo el punto de vista. Entonces, no vamos a ver la misma producción de JSN porque no va a tener el mismo rol en el mismo esquema, pero sí creo que JSN nos demostró el talento y sabíamos el prospecto que era desde que salió de Ohio State, y creo que confío en el sistema que va a poner aquí Clint Kubiak. Creo que le va a ayudar. El año pasado vimos a Chris Olave y Rashid Shaheed ser buenos con Derek Carr. Si Sam Darnold nos demuestra que lo del año pasado no fue un fluke o que no fue más del 80% Kevin O'Connell, creo que esta ofensiva va a ser competente. Tienes las armas como JSN. No sé qué tanto tenga Cooper Kupp en el tanque todavía, pero aún así creo que va a ser un buen jugador que va a tener momentos importantes. Y Ken Walker, gran running back too, se me hace que tiene un upside increíble, pero el problema en los 2 últimos años es mantenerse sano. Se perdió 2 juegos en el 2023, 6 juegos el año pasado en el 2024, y ese es uno de los problemas que ha tenido recientemente. No se puede mantener en la cancha, pero el año pasado vimos su receiving production más que nada tener un bump. Fue el número 1 en la liga con 15 recepciones en el 2-minute drill en el 2024. Tuvo 46 recepciones totales, 12 en running backs en la liga, que la verdad está bastante bien. Y no se olviden de Zach Charbonnet, porque así como mencioné esos 6 juegos que no jugó Ken Walker, yo tenía a Zach Charbonnet y Zach Charbonnet me ganó varios partidos. De hecho, me metió a playoffs en ese stretch porque siento que es uno de los mejores handcuffs, tiene mucho talento y ya hemos visto históricamente lo que puede hacer sin Ken Walker. Me recuerda mucho a Alexander Mattison en esos momentos con Vikings cuando Dalvin Cook estaba lesionado. Sabías que Alexander Mattison era un plug and play, no matter what, contra cualquier equipo. Y Toño, para acabar aquí, no sé si tú opinas algo de los tight ends, pero se fue Noah Fant claro, hace unos días. Una de las y noticias ahora que se nos pasó. AJ Barner con Elijah Arroyo, el rookie de Miami. La verdad, yo no me atraen mucho, pero Clint Kubiak tiene una tendencia de utilizar sus tight ends. Entonces, tal vez va a haber un buen flyer que puedas encontrar en estos tight ends. Sí, llama la atención que sueltan a Noah Fant
por cuestiones puramente monetarias y creo Sí. que es algo que pues traían ya en mente desde el draft al agarrar a un prospecto como Elijah Arroyo que tenía mucho potencial, pero se rezagó un poquito detrás de los primeros dos Sí. tight ends. Pero sí, la verdad yo creo que ahí tal vez hay algo de valor. ¿Fue una segunda o una tercera? O sea, sí Creo que fue una tercera ronda. fue un día ¿Segunda? 2, ¿no? O sea, no, Sí, sí, sí. fue un Creo second que sí, day. creo que sí fue segunda y creo que fue el siguiente después Algo. de los primeros dos alas cerradas que se fueron en la primera Sí. ronda, Colston Loveland y Tyler Warren. Tyler Warren. Pero, o sea, yo justo sí creo que Elijah Arroyo tiene ese potencial para ser el tercer mejor ala cerrada Juwan Johnson novato, tuvo semanas el año pasado con Clint Kubiak, entonces sin duda. sí lo veo. Uno de, inclusive uno de los sleepers este año para los Santos. Vamos a platicar de los Rams de Los Ángeles. Aquí tenemos en nuestra imagen Puka Nacua y Davante Adams, la nueva contratación de receptores. Sean McVay corriéndolo una vez más con Matthew Stafford. Parece ser que va a ser Sí, la última vez ya. El año yo pasado también quedaron creo. 17, lideraron la división y se meten en ese partido de playoffs, ¿no? Contra los Vikings, que es Sí, donde acaban humillando a Sam Darnold. No, ese fue contra... A ver. No, pero sí fue No, eso cuando, fue por la división y conferencia. Fue no, Vikings cuando Lions. mataron Sí. Sí, el castigo que no marcaron, ¿no? Sí, sí, sí. A No, Sam Darnold, dices. es que hay dos. Y en playoffs los Rams sacaron a los Vikings en la primera Sí, es ronda. que yo me acuerdo que jugaron Sí, dos veces. Un jueves por sí. la noche que le Un jueves quitaron por el la invicto noche, a los ajá, y vikingos que y fue esa locura del el face mask a Sam Darnold enfrente del Ujú. referee que no marcaron. Y luego fue el playoffs, fue one and done para los Fue Vikings. como, ese partido fue la caída de los vikingos, o bueno, Sí, la primera como vez que. fue el fin de Sam Darnold en Vikings, ¿no? O Pero sea, se también abrió fue el la puerta renacimiento de para... los Rams el año pasado, ¿no? O sea, Sí, a partir cerraron de muy ese bien. partido se arrancaron y ¿Ves que cerraron muy aparte bien, ese cerraron muy partido fue fuerte. cuando regresó Puka Nacua? O sea, recuerda, Ujú. Puka Nacua se lesiona en training camp, ¿no? Y luego dicen que está bien, pero se resiente en la semana 1, creo que en las primeras 2 jugadas. Luego Cooper Kupp se lesiona en la semana 2. Y Cooper Kupp también regresa como 3 semanas después. Puka Nacua regresa, creo que los dos regresan en ese juego contra los Vikings. Y de ahí su temporada vuelve a subir, ¿no? Y cierran súper bien. A mí me emociona mucho esta ofensiva de Sean McVay. Creo que siempre ha sido muy interesante con Cooper Kupp, con Robert Woods, Todd Gurley, en su momento Karen Williams, ahora Tyler Higbee ha tenido sus momentos. Y ahora el hecho de que siga Matthew Stafford, pues ya sabes quién es, ¿no? Se conoce bien el playbook, conoce bien a todos, ama a Puka Nacua y pues yo por eso a Puka Nacua yo lo estoy agarrando bastante temprano en los drafts. El año pasado tuvo Top 5 37. para ti. Sí, sí. O Uf, sea, uf. yo estoy decidiendo entre Puka Nacua y Justin Jefferson, pero yo porque soy terco con Puka Nacua. Yo creo que iría Entonces con Justin sí, Jefferson. probablemente yo también, pero, o sea, por terco, Puka Sí Nacua te me acepto encanta. el caso de Puka contra Jameer Gibbs, Puka contra Saquon, Sí, pero ahí totalmente de acuerdo. Jefferson la verdad la veo muy difícil. Siento que CeeDee Lamb con Justin Jefferson están en un tier Ujú. abajo de Chase o muy cerca, y luego Puka Nacua empieza el siguiente tier ahí abajo, tal vez con un Malik Neighbors o Nico Collins, Amon Racing Brown, ahí ya después es pick your poison, ¿no? Sí. Básicamente. Puka Nacua el año pasado 37.1% target share, o sea, 37.1% de los pases fueron en dirección a Puka Nacua, con todo y que se perdió estas 5 o 6 semanas que les estoy diciendo, o sea, claramente Matthew Stafford lo ama. Desde que Cooper Kupp empezó a tener esos problemas de lesión y la edad, Puka Nacua no ha volteado atrás Pero desde su Puka rookie Nacua también year. tiene esos problemas de lesión, Sí, ¿no? es lo que te iba a mencionar. Ese injury history que viene desde colegial también, y el año pasado lo vimos, ¿no? Yo encantado con la producción que me dio Puka Nacua al final, pero hubo unos cuantos equipos donde no pude llegar a playoffs y me costó mucho Puka Nacua esas primeras semanas porque fue mi primer ronda. Eh, pero aún así, o sea, creo que Puka Nacua tiene los ojos de Matthew Stafford. Davante Adams creo que va a tener impacto, pero Cooper Kupp y Puka Nacua fueron muy buenos wide receivers los últimos 2 años. Cooper Kupp tuvo sus lesiones. Creo que Davante Adams tiene el edge sobre Puka Nacua en cuanto a los touchdowns.
Puka Nacua solo 3 touchdowns el año pasado contra 8 de Davante Adams. Davante Adams se cambió de equipo y se fue con Aaron Rodgers, que le lanzaba el 50% de los pases, pero sí creo que Davante Adams puede meterse al rol de zona roja, meterse touchdowns, pero no creo que le quite lo suficiente a Puka Nacua como para quitarlo del top 5 en wide receiver desde mi punto de vista. Y ya para acabar, Kyron Williams. ¿El Sí, workhorse role again? Yo sí pero creo. volvieron a draftear a alguien, ¿no? Jarquez Es Hunter que el año Blake Corum, pasado, Blake no sé qué tan Corum, sano está, pero lo metieron al Injured Reserve en enero, uf. si no me equivoco, en playoffs. Ujú. Entonces, no sé qué tan grave había sido lo de Blake Corum como para traer también a Jarquez Hunter, pero trajeron a Blake Corum y nunca vimos a Blake Corum. Entonces, tal vez no les Y gustó lo que tampoco le vieron han de Blake dado Corum. contrato nuevo a Kyron Williams. Sí, cierto, está O sea, esperando su o sea, extensión. todo es un relajo, la verdad, en la Siento que situación ahí. si viéramos la extensión antes de la temporada, yo estaría más tranquilo drafteando a Kyren Williams, solo como porque sabemos que no lo Va van a a jugar con esa running to the tranquilidad, ground. ¿no? Ajá, y Ajá. no va a ser de que un año más and let's running to the ground, porque el año pasado 306 acarreos, fue tercero en la NFL para un corredor, 14 rushing touchdowns, fue quinto en el 2024. Y repito, esto fue en un stretch donde no había Cooper Kupp, donde no había Puka Nacua, donde le estaba lanzando a DeMarcus Robinson y a Tutu Atwell. Y creo que las defensas se concentraron en vamos a frenar a Kyren Williams. Tener a estos de regreso les va a abrir el campo. A mí me encanta el value de Kyren Williams porque lo puedes encontrar en la tercera ronda y es un corredor que te puede dar volumen de un top 10 running back sin ninguna duda. Vamos a pasar al último equipo que ya hemos del que ya hemos platicado bastante esta pues, off-season, la Rusa de Guadalupe. Ahí tenemos de diseño de la novela que ha sido para los 49ers. El año pasado fue un año para el olvido, 6-11, último lugar en la división. Creo que es muy claro que los 49ers o están para pelear el Super Bowl o están como para pelear un pick top 10 como hicieron cerca este año, porque pues la verdad es como todo o nada con este equipo. El año pasado 22.9 puntos por partido, rankeándolos en la posición 14, y es algo que como ya he mencionado, eh, me llamó la atención con Arizona, y tanto Arizona y 49ers bastante más arriba que Seattle, pero Seattle termina arriba en la división, y es justo como el tipo de fútbol que están jugando cada uno de los equipos. Seattle creo que es mucho más conservador, y bueno, llama la atención, claro, la contratación bueno, la extensión de Brock Purdy y de George Kittle como sus estrellas este año. Abraham, ¿cuál es tu perspectiva, panorama para los 49ers en el 2025? Bueno, un equipo que prometía muchísimo el año pasado y nos dejó, vaya que nos dejó enojados, empezando con ese primer pick overall en fantasy en Christian McCaffrey. Juega solo 4 juegos en la temporada, se pierde las primeras semanas. Terrible comienzo para 49ers, pero no acabó ahí. Se lesiona Brandon Ayuk, le disparan a Ricky Pearsall. Eh, o sea, se lesiona a todo el mundo en la defensiva también. También por eso points per game no fueron suficientes para Seattle. Sí lo eran, porque Seattle tenía una defensa competente. San Francisco no era así. Al final San Francisco le anotaban muchos puntos. Purdy, aún así, en el 2024 tuvo 5 rushing touchdowns. Fue el sexto quarterback en rushing touchdowns. Pero lo más importante para Purdy, perdón, es, ya sabemos quién es un buen quarterback, es un buen game manager, entiende lo que quiere hacer Shanahan, a veces se equivoca, etcétera, lo hacen todos los quarterbacks, pero Brock Purdy más que nada depende de las estrellas alrededor de él, depende de Christian McCaffrey, depende de George Kittle, Brandon Ayuk, depende de lo que hacía Deebo Samuel after the catch, y últimamente todos esos jugadores han estado lesionados, se toman su tiempo, no han estado sanos los 4 juntos en un muy buen rato, y eso es lo que necesita Brock Purdy. Ojalá Brandon Ayuk pueda regresar sano en algún punto de la temporada. Ojalá podamos ver a Ricky Pearsall, que lo reactiven del PUP list, porque en estos días ahí estaba y eso no da buena sensación. Y Jawan Jennings está debatiendo lo de su contrato, entonces ahorita tu único receptor es George Kittle y fuera de eso tienes un grupo ahí de wide receivers que no sé qué tanto te van a ayudar. Entonces Brock Purdy creo que es un buen quarterback en fantasy, de esos que puedes agarrar, ¿no? En la ronda 9-10 y lo puedes emparejar con otro quarterback que tenga upside, pero sí depende mucho de que las armas alrededor de él se mantengan sanos. Si vamos a hablar de los 49ers, tenemos que hablar de Christian McCaffrey.
con Sí, el upside una disculpita ahí para las que están viendo en YouTube. Me faltó agregar la imagen de, yo creo que el de playmaker más CMC. importante de los 49ers. Está bien, mira, los managers que lo draftearon el año pasado ni se acuerdan de él, entonces vamos a mantenerlo así. Tiene el upside de ser el running back 1, pero claramente el mayor signo de interrogación con mayúsculas negritas, itálicas, subrayado es qué tan sano se puede mantener Christian McCaffrey. Ha sido una temporada bastante fuerte, pero desde el 2017 han habido 10 temporadas para un running back con promedio de 24 fantasy points per game o más. De esas 10, Christian McCaffrey tiene 4. Entonces, él es un monstruo. Cuando es sano, es un monstruo. Puede ser dominante. Sabemos su uso en el receiving game. Y cuando no está Ayuk, cuando se fue Deebo Samuel, George Kittle es muy bueno y lo acaban de extender, pero también ya está llegando a esa edad donde la explosividad no es la misma. Christian McCaffrey no es el más joven, pero todavía no llega a los 30. Creo que todavía tiene una muy buena temporada de dar. Por eso lo ves luego en Fantasy Draft yéndose en los primeros 10 picks. A veces lo ves caer en la segunda ronda. Va a ser uno de los enigmas estar viendo cómo se mueve el ADP de Christian McCaffrey. Y George Kittle, ya para acabar, tiene el talento y tiene la posibilidad de volumen para ser el tight end número 1 en fantasy. Con todas estas lesiones y holdouts de Jawan Jennings que les estoy contando, George Kittle ha sido top 6 en la posición de tight end en fantasy points per game en cada una de las últimas 7 temporadas y creo que está en línea para otra gran temporada. Yo no creo que el regreso de Christian McCaffrey sano le quite mucho a Kittle. Creo que va a complementar un poquito el juego aéreo con el juego terrestre. Y estoy muy emocionado porque sí creo que los 49ers le pueden dar la vuelta a la página esta temporada. Y Las Vegas también opina así porque de los 4 equipos es el que proyecta más wins con Abraham, 10.5. desafortunadamente es todo el tiempo que tenemos el día de hoy. Pero antes de que nos vayamos, ¿con quién vas a ir para ganador de la división? Pues me voy a ir bold, o sea, no sé si tan bold, porque Las Vegas dice que San Francisco, pero debido a la histórica y las históricos recientes de San Francisco no ha sido muy bueno, pero voy con Shanahan. Creo que Purdy, después de esa extensión, McCaffrey se lesionó el año pasado, pero en sí no fue algo como tan grave, no necesitó cirugía. Entonces, en sí podemos verlo. McCaffrey va a ser un sano McCaffrey con poco uso que recibió el año pasado. Ojalá esas piernas aguanten, pero voy con los 49ers. Yo también voy a ir con los 49ers. Como dije, cuando son buenos son muy buenos, cuando son malos desafortunadamente son muy malos. Pero Como sí, 6-11 tipo de es malos. mucho péndulo. Antes de que nos vayamos, les queremos recordar que tenemos nuestra guía de Fantasy Fútbol en español, top 200 jugadores, nuestros rankings, nuestras divisiones. También, si les gusta nuestro contenido, un like, una suscripción, compartir, un comentario, en verdad Por ayudan. Y favor. de todos modos, estamos ahí disponibles para crear comunidad. Estamos listos para, pues, destruir nuestros fantasies, pero en el fantasy no se gana en el draft. Es algo que vas jugando todo el año, entonces acompáñenos para el resto del contenido. Ya estamos terminando la NFC, la próxima semana empezamos con la AFC, vamos a platicar Y de tenemos nuestros jugadores invitado ya el favoritos, martes invitados, todo el rollo, toda la banda. para que no se cansen de estarnos escuchando nada más a nosotros. Una vez más para Primera y Punto, yo soy Marco Antonio Tena, estoy aquí con Abraham Frem de Pro Football Focus. Nos vemos el martes para platicar de la AFC. Nos vemos.